vamos a comenzar, vamos a orar, ¿sí? Para comenzar. Dios mío, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites seguir aprendiendo de tu palabra. Y ahora, Señor, en esta tarde, Señor, en esta prédica, Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, y siempre, siempre voy a pedirte, Señor, que el mismo autor de tu palabra, el Espíritu Santo, como excelente maestro que es, Señor, nos guíe a través de ella y que nos enseñe, Señor, lo que hemos de aprender. Ayúdanos, Señor, a interpretar la Biblia como debe de ser. Permítenos, Señor, enseñarla de esta forma y que podamos tener un corazón que quiera escucharte, un corazón atento, una mente, Señor, completamente transformada y que no piense, Señor, en estar en el mundo, sino poder agradecerte con la vida y con el amor que podríamos tener hacia ti, Señor, cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por todo. Te pedimos que tú nos bendigas en esta tarde, Señor, con tu palabra y que así, Señor, podamos ser diferentes al mundo. Gracias, Señor, te damos por todo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando acerca sobre la epístola a los Gálatas y bueno, hoy vamos a abordar lo que es el capítulo 6. El capítulo 6 es un poco diferente a los otros. ¿En qué sentido? Pablo empezó hablando, reclamándoles, dándose testimonio, hablándoles acerca de los Gálatas, inclusive que eran unos tontos, etcétera, y se enfocó principalmente en el tema de lo que era la ley, ¿sí? Y lo que era vivir en gracia completamente, separados como gentiles, separados de la ley. No necesitamos cumplir la ley, no necesitamos someternos otra vez a los rudimentos de lo que es la religiosidad judaica, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 6 de Gálatas habla en específico de 7 temas diferentes. Entonces, vamos a irlos desarrollando y esperamos concluir hoy, si no, pues continuará, ¿sí? Pero pues eso es lo importante. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice el primer tema que abarca precisamente Pablo en esta epístola. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Sí? Tenemos que recordar que en el original, o como lo escribió Pablo, él no escribió ni capítulos ni versículos. Y la carta de Pablo era seguida. ¿Sí? Si nosotros leemos lo anterior, nos podemos dar cuenta recordando en el versículo 24 del capítulo 5 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Sí? Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos por otros. Ese es el contexto del pasaje de capítulo 1 del versículo del capítulo 6 de Gálatas. ¿Cuál es el contexto? Está hablando acerca de aquellos espirituales, hombres espirituales, hermanos espirituales que realmente han crucificado sus pasiones y sus deseos en la cruz y que la naturaleza pecaminosa se han alejado. Versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Está hablando de cristianos realmente, verdaderamente consagrados, verdaderamente llenos del Espíritu Santo, guiando, dejándose guiar por Dios en cada aspecto de su vida. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, sigue en el capítulo 6 para nosotros, pero Pablo está escribiendo continuo. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, y después dice, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo.
ahora sí que citamos lo anterior y podemos entender de que si ustedes que han avanzado en su vida espiritual, si ustedes que han tenido vidas transformadas, si ustedes que han visto completamente la diferencia entre estar en el mundo y lo que estar en Cristo, ustedes que son maduros, ustedes que son espirituales, que dice, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Ahora, volvemos al tema y el contexto de la carta. Si yo empezara a decir, y lo mismo como sucede de los temas que hablamos en la escuela dominical, en cuanto a las malas interpretaciones de la Biblia, yo aquí si tomo este texto aislado, empezaría a decir acerca de todos aquellos hermanos que se han ido, de todos aquellos hermanos que se han alejado de Dios por X o Y situación. ¿Sí? Pero el contexto de la carta, aquí Pablo, ¿qué era lo que ha estado hablando? Acerca de los que por una falsa enseñanza en cuanto al Evangelio se han vuelto otra vez ¿a qué? A la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No tenemos que divorciar este texto del contexto de la carta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Sí? La primera interpretación que debemos entender es en cuanto al tema de la ley. Si todos aquellos se han desvirtuado y se han alejado de Jesucristo, así como dijo, estoy tan maravillado de que se alejaron de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, a ese, con amor y ternura, vuélvelo a traer. ¿Sí? ¿Sí? Y que entienda perfectamente el evangelio, porque eso hará que tenga un verdadero cambio en su vida y que empiece a tener, como dice Gálatas 5 anterior, que se empiece a manifestar en él el fruto del Espíritu Santo. Dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿De qué forma? Con ternura y humildad. Hay una película muy viejita, bueno, no tan viejita, pero que se llama A Medias Tintas. Y ahí a medias tintas ilustran a lo que es precisamente al hijo del pastor. Un hijo de pastor muy farisaico, muy recto, muy seriecito, muy todo. Y cuando según empieza a hacer su obra así de visitar a los hermanos, de visitar a ver cómo están, pues se encuentra así que un hermano está pasando por una situación muy difícil, ¿sí? Él malinterpreta una situación y hasta casi va de chismoso con los demás y dice, no, es que el hermano, que no sé qué, y que empieza a hacer todo toda una mala interpretación en esa escena, ¿sí? ¿Qué es lo que él hubiera hecho? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer o lo que esa ilustración en la película les comento debió haber hecho? Como dice aquí, hacerlo volver al camino recto con ternura y humildad, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser con ternura y con humildad? Recordemos que al estar nosotros en Cristo, no somos de ninguna religión. En sí no tenemos principios ni estatutos que Dios haya establecido, más que solamente, como lo leímos capítulo anteriores, el único mandamiento es el amor. Es lo único. ¿Sí? Entonces no tenemos ningún tipo de normas de decir, no, es que tienes que venir a la iglesia de Dios porque aquí, ¿sí? No, eso es ser religioso, ¿sí me explico? Pero si nosotros a la hora de compartir o a la hora de hablarle a esta persona con ternura y humildad, la gente percibe diferente la invitación, ¿sí? No es de, ándale, vete. Recientemente un compañero del trabajo, bueno, de mi anterior trabajo, este, decía que, bueno, empezó así, pues él viviendo como todos los demás y todo, y él así, pues vio diferencia. Me dice, tú no dices groserías, ¿verdad?
Le digo, no. Me dice, ¿eres cristiano? Le digo, pues sí. Dice, ¿de qué denominación? Le digo, pues bautista. Dice, ya. Le hace, ya. Le digo, ¿por qué? Dice, no, mi papá es pastor bautista. Mi papá es pastor bautista y pues bueno, todos sus hijos y todos estamos, pero descarriados y estamos por acá, por allá. Y y pues nos alejamos precisamente porque mi papá nos llevaba a la fuerza a la iglesia. Y una vez cuando yo quise decir, no, pues no quiero ir, no voy, agarró y me rompí el hocico, ¿sí? Para que fuera a la iglesia. Y así yo iba a la iglesia casi así, sangrando, o con el ojo morado y chillando. Así iba yo a la iglesia. Dice, y pues ya crecimos, nos independizamos y ya no queremos saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hubo una ternura y no hubo humildad. ¿Sí? Porque también podemos sentirnos los muy de los ayayáis, como dicen, y bueno, yo que sé la Biblia y que tú eres un ignorante y que no sabes nada, te vengo a compartir el Evangelio y pues tú que eres un pobre pecador, o sea, ¿qué estoy mostrando? Sí, yo al alto, yo las puedo, tú no eres nada, etcétera. No vamos con una humildad, ¿sí? Y es la forma en la cual esa forma es completamente incorrecta para precisamente invitar a una persona, ¿sí? Tiene que haber humildad. No estoy diciendo rebajarte. Estamos hablando en la actitud en la cual nosotros debemos llegar, no una actitud de soberbia o de altivez en cuanto a la persona, simplemente así, normal, con humildad, ni hacer sentir mal a la persona, hacerla sentir menos, sino simplemente así lo que es una persona y yo que me acerco a ella tengo que tener una actitud de ternura. Sí, hasta jugar con el vente o ven, acompáñanos de una forma sin que sienta esa forma de religiosa, de ven y a tales horas te espero, porque si no llegas, no sé si recordarán inclusive una iglesia, perdón, bueno, una iglesia donde nosotros íbamos, creo que nada más fuimos una vez, fuimos y de repente las puertas se cerraron, ¡tras! Por atrás, volteamos y ya no podía entrar absolutamente nadie, se tenían que esperar hasta la otra. Entonces uno dice, caray, eso sí es muy riguroso. Tal vez sí dijeran, pues que aquí es así porque queremos tener un orden, la iglesia de Dios tiene que tener un orden y todo. Pero a veces hay cosas o métodos que podemos utilizar que no son ni tan con ternura, ni tan tiernos y ni tan humildes. ¿Sí me explico? Y lamentablemente todo ese tipo de cosas, la gente, lejos de acercarla a Dios, la aleja. ¿Sí? Dice más adelante, dudas, preguntas, comentado hasta aquí. Dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Por qué? De hecho, hay otro pasaje donde dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque nos podemos sentir tan, ay, pues es que yo no, a mí no me hace nada esa tentación, es que yo no hago eso, pues es que ya ves, yo no tengo necesidad ni de fumar, ni de tomar, ni nada. Y a veces son los primeros que caen en esas situaciones. ¿Sí? Entonces, y eso es parte o el resultado de una soberbia, una altivez en contra de las personas. ¿Sí? Cuando no vamos con esa ternura, con esa humildad para compartirles del Evangelio o para que regresen precisamente después de que se han alejado o se han desviado, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Que inclusive hasta nosotros mismos nos podríamos alejar, ¿sí? Y caer en esa misma situación que esa persona pudo haber caído con anterioridad. Versículo 2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros
y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Dice otra vez, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Por ejemplo, la semana pasada, que la familia que nos visitó, la familia Calderón, pues ellos se abrieron su corazón y nos compartieron su carga, ¿sí? Y es una carga y pues uno se pone a pensar y se pone en el lugar de ellos y es algo, una situación completamente diferente, completamente, este, eh, pues sí, trágica. Y pues uno se pone en su lugar y dice, ah, caray, ¿sí? Los llevamos en oración, los seguiremos llevando en oración y esa es parte de llevar las cargas de los unos a los otros. O la hermana Betty, que también fue intervenida, se está en recuperación y llevamos las cargas los unos por los otros. Y eso es parte, porque cuando uno está en una iglesia, es cierto que y lamentablemente en muchas iglesias se hace como un tipo club social. En ese club social, pues hasta se hacen grupitos, hasta hay clasistas, ¿no? Hasta los pudientes, los más o menos y los no pudientes, ¿no? Entonces, es triste ver que en una iglesia se puedan ver ese tipo de situaciones. Y cosa que eso no debe de ocurrir, o por lo menos aquí en Aposento Alto es lo que no debemos de hacer, ¿sí? Tal vez no somos muchos, pero los que estamos tenemos que empezar a aprender a tener ese tipo de hermandad, de llevar las cargas los unos por los otros y vernos como lo que debe de ser, como hermanos en Cristo, cuidarnos precisamente entre unos como otros, pero es importante. Y si se dan cuenta, el hacer ese tipo de cosas realmente nos hace diferente al mundo, nos hace diferente a la sociedad, en donde lamentablemente mi vecino me hace algo o yo busco la forma de perjudicar y regresársela a mi vecino. No, no, sino tenemos que estar completamente entendidos de que la persona que también ha creído en Jesucristo como yo, ¿sí? Yo la tengo que preferir, tiene un conflicto y yo tengo también la responsabilidad, ¿sí? Prácticamente de también ver por esas situaciones, ¿sí? A lo mejor dirán, ah, caray, o sea, no, ¿cómo? No, y ese hasta me cae mal o lo que sea, no. Pero en una vida cristiana realmente real y verdadera, tiene que ser así, ¿sí? Algunos dicen, no, es que eso es una utopía. ¿Qué es una utopía? Pues es algo que se imagina, pero que realmente nunca será o que no es. Pero vemos, por ejemplo, en el caso de los primeros discípulos, en Hechos, hasta todos vendían y compartían sus bienes y todo. Ellos lo llevaron a la obra. ¿Que sería nuestro objetivo? A lo mejor sí, sí, pero a veces, tristemente, en muchos lugares ni se da eso. O es lo que no queremos, que en Aposento Alto se llegue a esa situación. Dice, deben llevar los unos las cargas de los otros. Y después dice, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Si yo digo que no soy cristiano, pero no soy religioso, ¿cuál es la ley? El amor. La ley del amor. ¿En donde qué? Pues yo amo a mi prójimo, a mi hermano, como a mí mismo. Así de la forma que me gustaría que a mí me apoyaran en la situación que yo tenga esto, cualquier situación que yo tenga, yo poder ayudar también a esa persona. ¿Sí? Bueno, versículo 3 dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿Se dan cuenta cómo los Gálatas, a la hora que Pablo está diciendo, yo creo que igual esta misma carta pudo haber sido inclusive hasta un poquito más larga, por muchas cosas que Pablo les pudo haber hablado, ¿sí? Porque los Gálatas, siendo griegos, siendo como son, cómo se vestían, etcétera, etcétera, sí
pudo haber habido mucha arrogancia y mucha altivez entre ellos. Y como dice aquí, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Imagínense lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. O sea, tú te crees puedes tener la posición económica que buena, ¿sí? Puedes tener muchos bienes y todo, pero eso no te hace para que humilles a los demás y sobre todo que digas, ¿cómo? O sea, soy tan demasiado importante que, ¿cómo voy a atender ese problemita que tiene esta persona? ¿Sí? Imagínense en iglesias, yo imagino, grandes, no todos se conocen, no todos se conocen. Yo llegué a una iglesia donde igual también había ido unos 3, 4 veces y y pues hasta el pastor me decía, no, pues qué bueno que nos visita hoy, qué bueno que nos visita hoy. Pero ya fui hace un mes, ya vine hace 15 días, ya vine hace 20 días y no. O también, bueno, está la anécdota de un pastor, que también, bueno, este pastor lo dice con vergüenza, igual una iglesia grande, lo vea a un hermano en la calle y ya se dice, hola hermano, ¿cómo está? Qué bueno. Y que le dice el pastor a este hermano, pues no, no lo vi este domingo. Y que dice el hermano al cual vio el pastor, dice, hermano, ya tiene más de un año que no voy a la iglesia. ¿Sí? Y a veces nos podemos desorbitar, salir de esa forma en la cual un líder, un pastor puede, a lo mejor, una iglesia muy grande, tal vez no conoce a todos, ¿no? Sí, pero sí más o menos abajo de él debe tener a otros y digo, es otra forma de trabajar dentro de la administración de la iglesia. Había también un pastor que igual, una iglesia muy, muy, muy grande, pues lo que hacía es se salía, ya cuando terminaba, inclusive, pues es que era el escenario grandísimo, y decía, sí, terminamos todo, nada más denme 5 minutos en lo que yo cruzo todo el auditorio y me voy hasta allá afuera y ya los saludo. Y ya se hacían una fila larga, para, oye, pastor, gracias, y a veces le pedían consejo y todo, y a veces era una fila larguísima. Y se ponía él, estaba su esposa, estaba él, los saludaban a los dos, a veces se quedan platicando con su esposa, a veces con él y todo, y ya. Imagínense, había como una fila de 50 personas y a veces pues una persona, pues así estar con el pastor y todo, pues imagínense mínimo 10 minutos. ¿Sí me explico? Entonces, no nos podemos sentir así como, hoy, ¿cómo yo voy a atender y voy a hacer? No. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Y eso lo ve Dios. Eso es lo que queremos que entendamos. Eso lo ve Dios. Dios ve la forma de pensar de nosotros. Dios ve la forma en que sentimos, la forma en cómo tratamos a las personas. ¿Sí? No porque estás bien trajeado y todo quiere decir que Dios tiene te ha dado Dios a ti más importancia. No, sino puede ser inclusive todo lo contrario, porque has preferido más las cosas del mundo o dar una apariencia más hacia el mundo que realmente dar un verdadero testimonio, inclusive empezando desde con tu esposa y tus hijos, que es lo principal. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta aquí. Siguiente tema que menciona Pablo en el versículo 4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Ya sea en lo secular o ya sea dentro de la iglesia, siempre hay labores que hacer. Siempre hay cosas que hacer. ¿Sí? Muchas veces la gente nada más llega, se sienta y dice, pues ya está todo.
¿sí? Pero no, mucha gente no se da cuenta que hay que desde barrer, limpiar, acomodar, por ejemplo, el caso de poner la carpa acá, que arreglar los cantos, que mover esto, que mover aquello, que siempre hay cosas que hacer. Y tristemente muchas veces dentro de una iglesia siempre hay gente que inclusive se puede estar hasta comparando, ay, ¿por qué a mí el pastor pues no me dice que haga esto? Ay, ¿por qué el pastor pues yo quisiera estar ahí al frente, ¿no? Haciendo, diciendo, ay, ¿por qué el pastor esto? Ay, ¿por qué a él sí y a mí por qué no? Y tristemente dice otra vez, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si a mí el pastor o en mi trabajo, pues me asignaron a hacer esta cosa o a esta acción, pues lo hago y todo. Yo mismo tengo la capacidad de decir, lo hice bien, lo hice más o menos, lo hice mal o lo hice al aventón. Yo puedo realmente estar consciente de qué forma lo hice. ¿Sí? Entonces, si nosotros, dice, presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. Si realmente lo hiciste bien, tú mismo tendrás la satisfacción de que hiciste bien tu trabajo, de que hiciste bien tu labor. Y después dice, y no tendrás que compararte con nadie. Y ese es un grave error que muchas veces cometemos. Y no solamente eso, sino inclusive hasta la gente es capaz de atacar a las demás personas. Dicen que uno brille por sí mismo, ¿no? En cuanto a la otra, y no tratando de opacar a otros. Porque a veces, ¿qué dice? Uno empieza a hablar mal de aquel, empieza a hablar mal de aquel y todo, para que todos queden mal delante del jefe, ¿sí? Y yo pueda salir. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y no tiene que ser eso. Dice, y no tendrás que compararte con nadie. Aquí en la iglesia no venimos a competir. Aquí en la iglesia cada quien tiene un don y sabemos que Dios, Pedro menciona eso, que los dones han sido precisamente para beneficios de la iglesia, para ministrarlos en la iglesia. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don, una capacidad y todo para beneficio de qué? De la iglesia. Entonces, así como dice Pablo en Corintios, lo mencionaba. Entonces, a ver, porque como soy ojo y no soy oreja, entonces no soy del cuerpo. O sea, todos somos parte del cuerpo, todos tenemos una función importante, esencial dentro de la iglesia. ¿Sí? Y yo no puedo comparar un ojo con una oreja. Tienen dos formas de trabajar completamente diferentes. ¿Sí? Ni puedo decir que el ojo es más importante que la oreja, ni que el ojo es, o sea, más importante que la boca. No lo puedo decir, porque hacen funciones completamente diferentes. Y dentro de la iglesia, todas esas funciones también son completamente diferentes y no venimos a competir absolutamente por nadie. Que sí, tenemos que tener cuidado de aquellos que buscan cierto protagonismo y que es que yo quiero estar en el púlpito, es que yo quiero enseñar, yo quiero así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentablemente hay muchos hermanitos que buscan solamente estar delante del púlpito con palabras huecas, con palabras completamente incorrectas, pero ellos ya pasaron, ¿no? Aquí al púlpito. Quieren darse a notar. Y eso también en algunos compañerismos se ha dado porque cuando se reúnen muchos pastores por un compañerismo y todo, pues de entre la misma organización invitan a predica este, o hermano, lo invitamos y todo. Y hay quienes han dicho, ¿y a mí por qué nunca me invitan? Yo también quiero estar, o sea, pues ya conocemos a tal hermano, ya conocemos, pero yo también quiero ser famoso, yo también quiero que me inviten. ¿Sí? Y eso también es como si fuese
una competencia, inclusive entre pastores. Y eso no es posible. A lo mejor sí se invita mucho siempre a los mismos porque se conoce que predican bien, etcétera, todo. Son muy emotivos, ¿sí? Pero aunque yo sea un pastor al que nunca lo inviten, yo no tengo que caer en esa situación, ¿sí? Yo tengo que estar consciente de que si mi trabajo en mi iglesia puedo yo estar enseñando como debe de ser, aquí está. Yo sé que lo estoy haciendo bien o puedo decir, hijo, sí le estoy regando, le estoy haciendo mal, ¿sí? Pero no tengo que competir ni con ustedes ni con nadie, porque al que tengo que agradar es a quién, a Dios, ¿sí? Muy bien. Entonces, Pablo está hablando otra vez este tema. A veces cuando son capítulos así diferentes, como les decía en la escuela dominical, como si fuera proverbios, a veces un versículo es un tema, y a veces es un poquito complicado porque vas, vienes, y habla de diferentes temas. Bueno, y después versículo 5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. No podemos decir, es que yo soy así porque pues, el hermano también es así. No es que me habló así y pues por eso yo le contesté así. No, pues es que él me hizo esto y pues por eso, ¿sabes que me hizo eso? Pues por eso yo le voy a hacer así. No, cada quien es responsable de su propia conducta. Recordemos que cualquier cosa, ya lo hemos dicho otras ocasiones, que cualquier cosa en donde me quite la responsabilidad de mi pecado, no está bien. Entonces, si yo he cometido algo mal, pues tú fuiste lo que cometiste ese acto mal, ¿sí? No fue ni porque pasó la mosca, no fue ni que porque te tropezaste, no fue no, fuiste tú, ¿sí? No hagamos esa situación como Adán y Eva, de que es que Señor, la mujer que me diste, ella fuera que, no, y después se va, no, Señor, es que la serpiente, cada quien tiene que responder y aceptar su propia conducta, tiene que ser responsable de su propia conducta. Otro tema que habla Pablo en el versículo 6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberán proveer. Si se dan cuenta cómo un versículo habla de temas completamente diferentes. Versículo 6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberán proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿Sí? Ahora sí, basándonos en las interpretaciones, ahorita en la escuela dominical que estamos estudiando cómo interpretar, o más bien las malas interpretaciones, si yo saco este texto fuera de su contexto, prácticamente casi, si yo tuviese la labia y todo, prácticamente ustedes dejarían todas sus carteras aquí. ¿Me explico? ¿Sí? Y dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. ¿Sí? A los de la escuela del dominical, que son los maestros, porque el de la predicación es el pastor, es el predicador. No, dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Es cierto, no nos vamos a meter de hecho en este tema porque no es un tema que en 5 minutos lo voy a responder, pero más adelante vamos a hablar acerca de lo que son los diezmos, los que son las ofrendas, inclusive lo que son las limosnas, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí en Aposento Alto, no hemos puesto lo de los diezmos, no lo vamos a poner, ¿sí? Pero ya veremos por qué, cuál es la situación y por qué sí metemos lo que son las ofrendas. Vamos a hablar acerca de los temas de que si un pastor puede recibir diezmo, si no puede recibir diezmo, si tiene que recibir ofrendas, si no puede recibir ofrendas, de qué forma, como todos esos temas en cuanto a los dineros dentro de la iglesia, lo vamos a ver más adelante. El día de hoy no, pero sí lo que dice Pablo, que una parte fundamental de lo que es como dentro de la vida cristiana es de los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Deben proveer a las necesidades de su maestro.
sí se tiene que ver por las personas que predican la palabra de Dios. El Señor Jesucristo alguna vez lo mencionó, dice, porque el que predica el Evangelio, ¿qué tiene que ser? Que viva del Evangelio, ¿sí? Entonces, para un pastor es algo complicado, es algo difícil poderlo enseñar de una forma correcta y todo. Y muchos no lo hacen precisamente porque dicen es que la gente va a empezar, que ya voy a empezar a pedir dinero. Pero es una enseñanza completamente normal e igual como si fuese salvación, seguridad de la salvación, la doctrina de la Trinidad, etcétera, etcétera. Porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Siguiente tema. Dudas, preguntas, comentarios, como vamos aquí. Siguiente tema. El versículo 7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Otro tema completamente diferente menciona Pablo. ¿Cuánta gente se ha podido burlar, se ha podido bufonear, por decirlo así, acerca de la justicia de Dios? Es que yo hago esto, pero pues Dios no me hace nada. ¿Sí? Yo esto y mira, yo robo, yo mato, me drogo, yo hago esto y ya ves, Dios no me hace absolutamente nada. ¿Sí? No me pasa nada. Dios no me castiga. Y mira tú que dices que crees en Dios y mira cómo estás. A mí no me pasa nada. ¿Sí? No, pues es que vas a dejar que tu hija o que tu hijo se casen en yugo desigual. No, pues mira, pues la gente está mejor allá. Mira, los que están aquí en la iglesia se pelean más que los que están allá afuera. Pero no, dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y si una persona dice que por hacer algo no le va a pasar nada, que porque Dios no hace nada y inclusive los de afuera están mejor, o no, es que mira, tu hijo ya se dedica a esto. Pues sí, pero pues ya, ahora sí que déjalo, le está yendo bien. Dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Versículo 8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu, dice, los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, si nosotros tenemos una forma de vivir guiada por el Espíritu Santo, ¿qué vamos a cosechar? Precisamente cosas y bendiciones en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a las bendiciones de Dios. Pero si nosotros nos comportamos más, si somos hijos de Dios, Dios nos disciplina. Si no somos hijos de Dios, pues inclusive el fruto y los actos de nuestros actos van a ser mal. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, después dice, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. En otras palabras, mucha gente, inclusive cristiana, como dice aquí, se podría cansar de hacer el bien. Se podría cansar de compartir el evangelio. Se podría cansar de inclusive poder ayudar a sus semejantes. Y algo que dice Pablo al final dice, y hagamos el bien a todos, dice, en especial a los de la familia de la fe. Por ejemplo, si yo sé que a lo mejor yo quiero hacer una remodelación en mi casa y yo sé que tal hermano pues es albañil o puede hacer ese trabajo y pues sé que ahorita no tiene trabajo, pero pues también conozco al albañil de allá, ¿a quién tendría que preferir? Pues al hermano, ¿sí? Le beneficiaría mucho más, ¿sí? Y así podíamos hablar de diferentes situaciones en las cuales nosotros podríamos hacer esa preferencia con los de la iglesia.
¿Por qué? Porque es el parte de llevar las cargas los unos por los otros. Es en parte el que nosotros formemos esa comunidad dentro de la iglesia, ese sentir, ese gozo del estar juntos, el de ayudarnos, el de compartir las cosas, el de que podamos nosotros en todo momento compartir esa misericordia que nosotros hemos recibido. Y después al final, esperemos terminar. Versículo 11 dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra más. Perdón. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo es que prácticamente los últimos versículos estaban en letra completamente grande porque lo demás pues lo pudo haber escrito otro hermano mientras que Pablo lo dictaba. ¿Por qué dirá Pablo esto? Precisamente porque lo que va a decir a continuación es muy importante, ¿sí? Tanto que él tuvo la valentía o tuvo que, o se vio obligado a escribirlo para darle cierta, muchísimo más cierta validez a lo que él estaba, al tema que él quiere abordar. Y dice, versículo 12, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Si nosotros recordamos cuál era el tema central de la epístola a los Gálatas, era precisamente eso, que hablar acerca y en contra de los judaizantes, acerca de aquellos que decían, no, aparte de Cristo tienes que cumplir la ley y te tienes que circuncidar y tienes que meterte nuevamente a los rudimentos de la ley. ¿Sí? Y este Pablo está diciendo, los que tratan de obligarlos, ¿qué dice? A circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. O sea, no lo hacen por amor a Dios. No lo hacen porque quieren agradar a Dios. Dice, no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Porque el tema del judaísmo, de los judaizantes era tan fuerte, así como Saulo de Tarso también era así acérrimo, también había muchos que llamándose hermanos querían judaizar y hasta a los gentiles precisamente para que ellos dijeran, dice, seguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Entonces, no querían ser criticados por aquellos. ¿Sí? Versículo 13 dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Dice, solo quieren, fíjense muy bien, solo quieren que ustedes se circunciden para poderse jactar de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Qué tremenda hipocresía, qué tremenda religiosidad hay o había precisamente dentro de la iglesia de los Gálatas a través de los judaizantes. Entonces, qué tremendo es que nosotros podamos identificar dentro de una iglesia la gente religiosa. ¿Sí? La gente religiosa que realmente está ahí detrás de la gente de una forma no con humildad, no con ternura, sino que está ahí detrás de la gente y solamente, sí, mira, inclusive vean, yo les hablé de Cristo y miren, pero pues nunca fueron a la iglesia. O miren, yo discipulo a todos y discipulo a aquel, discipulo a aquella y todo, pero nunca va a la iglesia. Es más, ni la conocemos, que se ha dado los casos. Dice, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Y que esto me hace recordar mucho a algunos misioneros que hemos llegado a conocer, que dicen esos misioneros de fotos, ¿no? Que se toman así la foto
con iglesias o que van visitando así muchas iglesias y después llegan así con su iglesia enviadora y que dicen, es que casi yo abrí esta iglesia, yo abrí aquella, yo abrí aquella y miren cuántos aceptaron a Cristo, me invitaron a predicar y miren cuántos estos, ¿no? Entonces, eso lo que decía Pablo aquí a través de los Gálatas, para nosotros ahora podía parecer nuevo, pero ya lo venía diciendo, ¿sí? Y eso es muy tremendo dentro de una iglesia. Es tremendo que cristianos o líderes o pastores o misioneros o etcétera, etcétera, se puedan jactar de ese tipo de cosas y decir, miren, todos estos son mis discípulos. ¿Sí? Porque ahora en esta moda que se habla de los apóstoles y que no sé qué, así está, ¿no? Y preguntan, ¿y esta iglesia bajo qué cobertura de qué apóstol está? Y aparece de competencia apóstol y yo le doy cobertura a tantas iglesias de acá y a tantas iglesias de por acá y voy hasta otros países y, oh, espérame, eso que estás hablando, ¿eso qué? ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con un verdadero cristianismo, sino todo lo contrario. Versículo 14 dice, cambiando de tema, en cuanto a mí, ahí está el cambio de tema, dice Pablo, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. En otras palabras, Pablo está diciendo, todo lo que yo tenía en el mundo lo crucifiqué juntamente con Jesucristo ahí. Ya no me interesa nada del mundo. ¿Sí? Y también dice, pero también yo ya no le intereso al mundo. Y qué interesante que nosotros podamos tener esa capacidad espiritual de decir, el mundo y yo somos como el agua y el aceite completamente separados. Soy completamente de Dios y guiado por Dios. Y el mundo ya no se mete conmigo porque lo ignoro, porque no le interesa ya combatir conmigo, porque sabe que va a perder. ¿Sí? Porque yo hago una completa diferencia entre lo que es vivir en Cristo y lo que es vivir en el mundo. Nuevamente, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Versículo 15. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación o en una creación nueva. Ya casi toda la epístola, Pablo se la pasa hablando acerca de esos judaizantes, de aquellos que precisamente estaban metiendo la ley nuevamente a la cruz, a lo que es el evangelio. Y Pablo dice, no, alto. Y dice, lo importante, dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva, que hayamos nacido de nuevo. ¿Sí? Y si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, 13, que habla acerca de que esos que han nacido de Dios no es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios de una forma espiritual. ¿Sí? El mismo Jesús le dijo a Nicodemo, todo aquel que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Entonces, por eso es importante que si una persona, ¿sí?, ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es una persona que tiene que tener una vida renovada. Y como dice aquí, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Ya no tiene que ser Eduardo del de antes del mundo, porque ya no tiene nada que ver con el mundo, sino tienes que estar completamente unido con Cristo. No importa cómo haya sido el Eduardo de antes. Lamentablemente, cuando mucha gente se le dice, ¿puede compartirnos parte de su testimonio?
y que fue esto y que fue lo otro, parece hasta se sienten mucho más, ay, se me fue la palabra, más orgullosos de cómo eran antes que a lo que Dios ha hecho ahora en sus vidas. O sea, ay, casi el asesino, el vende droga, el narcotraficante, el que antes era y ahora viene a los pies de Jesucristo. O sea, no es necesario hacer eso. Sea como haya sido, hayas hecho lo que haya sido, eso ya hasta te debería de dar vergüenza de mencionarlo. Y ahora solamente tendrías que hablar acerca de las bendiciones que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Dice otra vez, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Eso es lo importante. Yo tengo que ser diferente. No, es que yo sé, es que hermano, ¿por qué bájale la voz? Pues es que yo siempre hablo así, es que yo soy así y siempre ha sido así. Pues no, hermano, tienes que cambiar. Es que el hermano, es que la hermanita o el hermano siempre son bien enojones y todo, y no, mira, me da pena o me da, no sé, temor hasta acercarme a preguntarle algo. Esa actitud también se tiene que cambiar, ¿sí? Porque esa es la actitud que el mundo tiene, pero nosotros en esta nueva creación tenemos que ser completamente diferentes. No importa si hayamos sido judíos, no importa si hayamos sido gentiles, lo importante es que seamos una nueva creación en Dios. Versículo 16 dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven. ¿Cómo? Según este principio, ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál principio? Bueno, pues lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Ese principio, que una persona que realmente tenga en su conciencia y que entienda perfectamente que es una nueva criatura, que debe de ser una nueva persona, que no tiene que ser la misma que era antes de conocer a Cristo, que tiene que ser prácticamente alguien completamente irreconocible y que pueda entender que con base a ese principio, dice, ellos son el nuevo pueblo de Dios. Seas judío o seas gentil. Nosotros somos gentiles, ¿sí? Y lo único que nos une es a través de la fe en Jesucristo, el haber depositado nuestra fe y nuestra confianza. ¿Nosotros vamos a ser parte del pueblo de Dios de Israel? No, jamás. Pero sí vamos a ser parte de ese Israel celestial, ¿sí? Dice que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Y es importante que las cosas que nosotros vayamos aprendiendo de la Biblia, en nuestra lectura, en una enseñanza, lo que sea, lo adoptemos, lo adoptemos, lo adoptemos, lo entendamos y lo adoptemos. Porque si nosotros no nos la creemos, así como dice también en Proverbios, dice, porque así como piensa el hombre, así el tal es. Entonces, si una persona piensa que es malo, que no va a poder salir adelante, que no va a poder cumplir o poder salir de ese pecado o de esa situación, siempre va a tener, ya tiene su cassette ahí grabado. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero cuando una persona que es una nueva criatura viene a los pies de Cristo y dice, tengo el Espíritu Santo en mi vida, Jesucristo me ayuda y hasta lo hemos cantado. Sí, sí puedo porque Cristo está en mi vida, sí puedo porque el Espíritu Santo está en mi vida, sí puedo cambiar esto porque soy hijo de Dios y tengo que mostrar. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que dice aquí, los que viven según este principio, ellos son. Y versículo 16 al principio dice que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio. Y si yo tengo este principio en mi forma de pensar, voy a tener paz y siempre la misericordia de Dios va a estar conmigo, porque yo viviré bajo este principio. ¿Cuál? De que soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Y para terminar,
Pablo en el versículo 17 dice algo hasta medio cascarrabias. Versículo 17 dice, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas, pues ya llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. ¿Cómo? O sea, concluye Pablo y prácticamente está diciendo, y ya referente a las cosas que hemos hablado en esta epístola, espero que ya no se vuelva a repetir. Dice, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas con estas cosas. ¿Sí? Y si nosotros leemos parte de esta epístola en los capítulos anteriores, dice, hasta nosotros prácticamente casi les traje a Jesucristo y les mostré el mensaje de salvación. O sea, Pablo fue muy claro con los Gálatas, ¿sí? Y creo que de la misma forma que Pablo ha sido claro con los Gálatas, creo que Pablo también ha sido claro con nosotros, ¿sí? Podemos releer nuevamente la epístola a los Gálatas y volverla a releer y volver a releer. Y no va a cambiar. Seguirá siendo el mismo mensaje de Pablo hacia nosotros. Y tenemos que recordarla, y tenemos que recordarla, y tenemos que entender lo que Pablo quiere que nosotros entendamos desde que lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas ha trascendido el judaísmo, ha trascendido la religiosidad, para hacernos completamente diferentes en criaturas completamente diferentes. Como dice, hijos de Dios y como hijos libres, ya no esclavos al pecado, y que no la creamos, que realmente estemos conscientes de lo que espiritualmente Dios ha hecho por nosotros y nosotros tenemos que realmente entender esa situación, creérnosla. Creed que somos realmente hijos de Dios y que nuestra vida puede cambiar completamente para bien. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? No. Pues vamos a orar para terminar.